Irene, ¿cómo te va? Buen día, gracias por atendernos. Buen día, Fernando, de nada. No, soy Wise con A. Wise, viste, sí. Yo sabía que me iba a equivocar. No importa, todo el mundo se equivoca, no te preocupes. Ah, bueno, no soy el único entonces. Es con A y una sola S, y el Instagram es Wise Irene, porque cuando yo me abrí la cuenta, ya, que fue después de todas las otras cuentas de las otras redes que tiene mi nombre y apellido, ya estaba ocupado y bueno, me tuve que poner al revés, Wise Irene, así que por favor no le escriban a Irene Wise, que es una chica que no sabe de ecología, no habla inglés, no habla castellano, me manda mensajes en inglés todo el tiempo diciéndome que le escriben creyendo que soy yo. Qué feo que te pase Wise eso. Irene. Eso, qué feo que te pase eso. Suele ocurrir. Bueno. Irene, ¿qué tema, no? Porque el mundo necesita sentarse a discutir, por ejemplo, cómo está tratando su planeta y en este caso, los agrotóxicos. Digo, sí, mira, es muy preocupante. Vos sabés que nosotros los ecólogos los llamamos biocidas, no plaguicidas, porque en realidad no solamente matan a las plagas. O sea, si vos querés, por ejemplo, eliminar un insecto, también te elimina o sea, no solamente a los insectos plaga, te elimina a las abejas, te elimina a todos los insectos que polinizan, que evolucionaron conjuntamente a lo largo de millones de años con las plantas con flor para polinizarlas, lo mismo pasa con los herbicidas, viste, lo que llamamos matayuyo, te termina liquidando todo, salvo el caso de una introducción de un gen extraño, como se hizo con la transgénesis de la soja, para que no le afecte el glifosato. Entonces mata todo menos la soja transgénica, ¿no? Y bueno, lo que pasa que, claro, nosotros en realidad, nosotros tratamos de que eso no pase, pero lo que han hecho las grandes empresas farmacéuticas, las empresas bioquímicas multinacionales, en realidad no es vender comida, digamos, sana, porque ya sabemos que no es sana con todas estas porquerías. Claro. Venden plata, o sea, ellos no producen comida, producen veneno y producen plata, producen dinero, ¿entendés? A costa de la salud de la gente. Claro, lo que pasa que fue todo un negocio, al principio empezó por ignorancia, fue creciendo, hoy ya es un monstruo que hizo una bola de nieve, muy difícil de frenar porque muchos son resistentes, ¿no? Bioresistentes, o sea, si vos tenés un plaguicida, cualquiera, un biocida, que puede ser un insecticida, un herbicida, un acaricida, o sea, para los ácaros, un rodenticida para los ratones, un fungicida para los hongos, cualquiera de estas cosas, se van acumulando en las grasas y no en el agua, ¿no? Es lo que se dice que son liposolubles, o sea, solubles en grasas. O sea, si fueran solubles en agua se podrían eliminar por la orina, por la materia fecal, pero se acumulan en las grasas, entonces hasta se corre el riesgo de casos de mamás que le han dado el pecho a los bebés con esos plaguicidas. Por ahí a un adulto, por el tamaño, por el peso, por el estado nutricional, no le hace nada, pero a un bebé recién nacido, viste, con lo vulnerable que es, imagínate. Sí, no tiene todas las defensas desarrolladas. Tal cual, lo mismo la gente mayor, por eso la gente mayor generalmente tiene las defensas bajas, por eso, bueno, cuando hay que vacunar, viste, cuando fue lo de COVID, primero empezaron por los adultos mayores, ¿no? Además del personal de salud, o sea, todo tiene una lógica en ciencia. Sí. Entonces, esto es muy preocupante porque todos tenemos, estoy segura que todos tenemos, no solamente ustedes en Lobos, todos nosotros de todas partes de las ciudades, del mundo entero, tenemos estos plaguicidas en sangre. Cuando nos hacen análisis de sangre común, o sea, lo que se llama un hemograma completo, no aparecen estas cosas porque son análisis caros que cuando vos tenés que hacerlo en sangre, en agua o en el suelo, en el aire o donde sea, hay que pagar especialmente por lo que querés, o sea, tratando de buscar lo que vos pensás que vas a encontrar, ¿entendés? Sí. O hay una forma genérica, que fue lo que justamente hicieron el año pasado, ahí en la zona de ustedes, con la colaboración profesional del INTA, de Balcarce, o sea, directamente los vecinos autoconvocados, bueno, no hace falta que te lo cuente. Sí, porque yo lo recibí en su momento del INTA, justamente ayer Mara me lo mandó y yo le dije, mira, lo tengo porque lo tengo de cuando lo difundió el INTA, yo estoy suscrita a la lista del INTA y bueno, me llegó. Pero es preocupante porque ahí aparecen herbicidas que en muchos lugares del mundo están absolutamente prohibidos. Por ejemplo, tal vez el glifosato sea el más conocido, pero hay un herbicida que se llama atracina con Z, que apareció en el agua de lluvia, en el agua subterránea, si vos te fijas en el informe que está
difundido por todas partes en un drive. Después, si querés, yo te lo puedo mandar si no lo tenés. Sí. O si lo tenés guardado y no lo encontrás. En la página, a partir de la página 16 hay una tabla donde está todo el listado, no solamente de lo que encontraron, sino en el caso de la tracina, por ejemplo, encontraron todos los metabolitos de la degradación química de ese compuesto, que son todos derivados, en general son derivados del petróleo. En una época cuando se usaba, por ejemplo, el DDT, vos fíjate cómo la ciencia va cambiando. Un colega mío dice que la ciencia es una suma de verdades transitorias, ¿no? Alberto Kornblit. Y es verdad, o sea, eso, digamos, él se basó, es una frase como para una remera que diga eso, ¿viste? Porque, lo único permanente en ciencia es el cambio, ¿viste? Porque cuando eso es algo que ya lo dijo, qué sé yo, Aristóteles hace, no sé, en su época, unos cuantos siglos atrás, pero no, en el caso es cierto que la ciencia es una suma de verdades transitorias, porque vos fijate, en el año 1948 le dieron el Nobel a un suizo, que ya se murió, que se llamaba Müller, que era un tipo que empezó a hacer ensayo-error con todos los subproductos que quedaban a partir de la destilación del petróleo. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, en el 45, como habían usado tantos metales y tanta cosa para, digamos, todos los insumos bélicos, las municiones, los tanques, las armas, quisieron reemplazar con algo, y ahí aparecen, bueno, ya existían los plásticos, pero ahí aparecen la mayor cantidad de plásticos que conocemos hoy, de estos plásticos duros, y surgieron un montón de derivados de subproductos no deseados, digamos, de esa destilación, que se guardaron y, bueno, van a servir para algo en algún momento. Y este tipo empezó con ensayo-error, a averiguar, a ver para qué servían, y se dio cuenta que un producto que se llamaba difeniltricloroetano, que es lo que conocemos como DDT, porque los nombres de los compuestos orgánicos son muy largos, entonces el DDT lo empezó a usar así a lo loco en todas partes, hasta que en los 70 se prohíbe, primero por Estados Unidos y después por otros países y después finalmente en el mundo entero, porque se encontró DDT. Ahora te voy a contar qué produce la tracina. Con la tracina pasan cosas similares, ¿no? Ahora, el DDT produjo que como se acumulan las grasas, por ejemplo, en los osos polares le trajo una cantidad de problemas neuroendocrinos espantosos. Apareció en los osos polares y en los pingüinos de la Antártida. En los osos del hemisferio norte, los osos están en el hemisferio norte y los pingüinos en el hemisferio sur. ¿Cómo llegaron hasta el polo sur y el polo norte, respectivamente? Porque nadie fumigó el polo sur ni el polo norte, o sea, nadie te fumigó la Antártida ni el Ártico. Lo que pasa es que las corrientes marinas, los vientos, viste, cargados de humedad y todo eso, te transportan los plaguicidas, y en el mar se suman a distintos compuestos hacia las grasas, y bueno, los animales además los van sumando, se van ascendiendo en las cadenas tróficas. Entonces los que son carnívoros, que están arriba de todo, viste, en la cadena alimentaria, son los que están más perjudicados, porque son los que concentran más cantidad, porque no lo pueden eliminar. Con el caso de la tracina, lo que se vio es que es un disruptor endocrino, o sea, te produce una cantidad de cambios hormonales espantosos. Y vos sabés que yo tengo un tesista, yo doy un curso en una universidad en Estados Unidos donde yo estudié uno de mis posgrados, y este muchacho con otra chica, o sea, son un equipo, están estudiando el efecto de la tracina en las comunidades, por ejemplo, de peces y de anfibios, o sea, de vertebrados inferiores, porque los peces, por ejemplo, no nacen con el sexo definido como nosotros, como los mamíferos, que ya sabemos que las mujeres somos XX, los varones XY en los cromosomas sexuales. Estos animales pueden cambiar de sexo de acuerdo a las necesidades del ambiente. Entonces, por ejemplo, las poblaciones de peces se feminizaron, o sea que no se pueden reproducir. Claro. Se hicieron todas hembras, ¿entendés? En los sapos pasó lo mismo. Y, bueno, además de otros problemas graves de acumulación en la gente, qué sé yo. Hay un documental interesante que yo les recomiendo donde se habla justamente de este compuesto atracina, que se llama, en inglés se llama flow. Flow es un verbo que quiere decir fluir, pero además tiene doble sentido en inglés, porque lo escribió la persona que hizo el documental, lo escribió como una sigla, con punto en el medio, ¿no? Y le puso de título For Love of Water, ¿no? Con la primera letra de la sigla. Y lo traduciríamos como por amor al agua. Entonces, si ustedes buscan en
en Google y ponen videos por amor al agua, lo van a encontrar, está libre porque ya tiene unos cuantos años, y ahí hablan, en Estados Unidos habla un científico de lo que encontró de la atracina, ¿no? O sea, vos ves ese documental sí. Y ves cómo en el agua, bueno, habla de muchas cosas en relación con los contaminantes del agua, pero a mí esta parte me impactó porque es algo que no, en ese momento, imagínate, tiene más de 10 años ese documental, cuando yo lo vi por primera vez se me pararon los pelos de punta, viste, como el colo. Sí, ahora, hay un negacionismo absoluto sobre lo que genera... Y ¿sabés qué pasa, Fernando? Yo te voy a decir mi opinión y me hago cargo de lo que digo porque está probado esto, no es algo que uno, digamos, no lo pueda probar. Estas grandes multinacionales de bioquímicas aportan mucho dinero en pauta publicitaria en los medios, basta con ver los multimedios, viste, las publicidades en los suplementos, por ejemplo, de agricultura, de agricultura y ganadería, ¿no? Los productos que aparecen en las publicidades, y además en las campañas políticas, no es solamente acá, en todas partes del mundo, por ejemplo, en Estados Unidos aportan al Partido Demócrata y Republicano, sí. O sea, gane quien gane, las elecciones siempre van a quedar bien parados los tipos, porque pusieron dinero en la campaña publicitaria, y eso se sabe porque allá es legal y allá se sabe quién puso plata para las campañas. ¿Entendés? Acá por ahí eso está medio oculto, pero en otros países, en la Unión Europea, por ejemplo, cuando hay campañas políticas, sale en la web, digamos, cualquiera, por la ley de derecho a la información, cualquier persona puede ir a mirar a ver quién puso plata para qué partido, o para qué partidos, ¿entendés? Sí. Entonces, estas cosas, todos estos biocidas, como lo llamamos nosotros, son tremendos y toda la provincia de Buenos Aires y te diría en el país y en otras partes del mundo, donde la Argentina es uno de los, creo que el país, y no uno de los países seguros, con mayor cantidad de soja por el porcentaje de tierra cultivable que tiene. De soja transgénica, por supuesto, porque ahora soja común no encontrás. Entonces, hay glifosato, no solamente en la comida, sino en los pañales de los bebés, porque por ejemplo en el algodón de los cotonet para limpiarse las orejas, los oídos, en las toallitas menstruales, en los tampones, en todos estos productos tienen glifosato. La tela de algodón, digamos que no, en el algodón no se fumiga, pero llega el algodón, bueno, las telas que tienen como componente algodón tiene glifosato, o sea, eso cualquier ahora laboratorio medianamente equipado de análisis cual y cuantitativos de química te lo demuestra, ¿entendés? Entonces, nosotros los biólogos estamos muy preocupados porque esto es algo que si no se frena, viste, va a ser ya es un desastre. Claro. Por la bioresistencia que tiene, porque no tiene biodegradabilidad, o sea, no hay nada que lo degrade, ¿entendés? Claro. Por lo menos no hay un agente biológico, no hay un hongo, no hay una bacteria que lo degrade. Sí puede tener un tipo de degradación física con acción de la luz, de la temperatura, o química cuando se va descomponiendo, pero en realidad va quedando, o sea, los subproductos quedan en el ambiente, ¿entendés? Si vos te fijas la lista esta que yo te digo, que después levantaron todos los medios, porque basta con poner en YouTube, invito a tu audiencia a poner en YouTube, plaguicidas, lobos, pongan entre paréntesis en Google, no en YouTube, perdón, poner en Google plaguicidas, lobos, y entre paréntesis poner provincia de Buenos Aires, porque si ustedes ponen solamente lobos, les van a aparecer los plaguicidas que tienen los lobos del hemisferio norte, claro. el lobo europeo, el lobo de Estados Unidos o Canadá. Entonces, hay que poner entre paréntesis provincia de Buenos Aires, y ahí les aparecen todos los medios de prensa. Yo le mandé justo un montón de notas a Mara de las 7 u 8 de las cientos que hay, que levantaron la información de este informe que fue, digamos, oficializado por el INTA, ¿no? Pero que fue pedido por los vecinos, ¿no? Así que la verdad que es preocupante, y que estas cosas queden solamente en los medios de prensa chicos y los grandes multimedios no lo levanten porque no quieren perder pauta. Claro, hay intereses creados ahí como es un error. Y te digo una cosa, es falso que no se pueda, esto es algo que lo crearon ellos para hacer su negocio y para, como te digo, no para vender comida, sino para vender veneno y producir, no para producir comida, sino para producir dinero, para producir plata, ¿no? Es falso, absolutamente falso, una fake news, que no se puede alimentar el mundo sin estos grandes productos, digamos, estos paquetes tecnológicos de semillas con su plaguicida. Es falso.
Porque fíjate, la Unión Europea está volviendo ahora a todo lo agroecológico y tiene, qué sé yo, por ejemplo, vos agarras Francia, agarras España, son países que tienen una superficie parecida a la provincia de Buenos Aires y tienen mucho más habitantes que toda la Argentina. Entonces, ¿cómo toda esa gente puede alimentarse, ahora empezar a alimentarse de manera como acá propicia, por ejemplo, la Unión de Trabajadores de la Tierra, la UTT, o todos los campesinados, o los grupos, viste, que hacen agroecología? No digo orgánico, porque lo orgánico vos lo tenés que certificar y cuesta más, pero lo agroecológico no cuesta más que en el mercado central o en la verdulería. Si vos confías en tu productor y ves que... Yo, por ejemplo, tengo un productor que me trae un bolsón, por supuesto, con las cosas de estación. Yo no puedo pretender tener pera todo el año. Tengo pera cuando hay pera, en el verano. Como cuando yo era chica. Yo soy una persona grande. Tengo 65 años. Cuando yo era chica y le pedía mandarinas a mi mamá en verano, me decían, no, hay que esperar al otoño y al invierno. Y la naturaleza es muy sabia. ¿Vos sabés por qué hay mayormente cítricos en esa época? Porque es cuando la gente más necesita vitamina C. ¿Viste? Porque por ejemplo, los determinados cultivos que necesitas vitamina D, entonces aparecen en el verano, para que el sol te lo fije, ¿viste? Cuando tomas un poco de sol. O sea, la naturaleza es tremendamente sabia. Entonces yo pedía durazno en invierno y no hay, me decían, tenés que esperar al verano. Bueno, ahora tenés todo el año todo, porque los ponen en frigorífico, no tienen gusto a plástico, ¿viste? Los tomates, es muy difícil encontrar un tomate que tenga realmente gusto a tomate. Sí, es tremendo eso. Sí, es tremendo. Entonces yo me doy cuenta que la persona que me trae a mí el bolsón agroecológico, que lo trae de la zona sur, del Gran Buenos Aires, que me lo trae a mi casa en Capital, yo sé que es agroecológico y lo pago incluso más barato que en la verdulería, porque, por ejemplo, cuando me trae la selga, viene con algunos agujeritos, ¿viste? Por ahí de vez en cuando, alguna vez vino con algún gusanito. O sea, eso te demuestra que no tenía veneno. Y no pasa nada si tiene una oruguita de una mariposa. Nadie se va a morir, ¿viste? No es un bicho. Hay gente que se espanta. O por una hoja que tenga un agujerito, ¿entendés? Sí, aprovecho su... Sí, sí, no, dígame. No, es un monólogo y me gustaría que me preguntaran lo que vos quisieras. A mí me fascina escucharlo, pero acá en Lobos tenemos un problema con el arsénico, o sea que por ahí no tiene que ver con la charla de hoy, pero sí... Lo que pasa que es distinto, porque el arsénico en la provincia de Buenos Aires y en otras provincias como San Luis o en algunos lugares, sobre todo no tanto donde están ustedes, más en la zona, por ejemplo, donde viste la Pampa deprimida, que sería la zona de Casares, de Peguajó, de 9 de Julio, viste, de Bolívar, toda esa zona. Cuando eso en realidad es una contaminación de origen natural, porque cuando se formó la cordillera de los Andes, el vulcanismo, en realidad esto fue en la era terciaria, cuando aparecieron las llanuras que taparon eso después, todo lo que expulsaron hay una tierra que se llama Loes o Les, porque tiene diéresis, ¿no? Sería una palabra extranjera con diéresis en la... Loes sería sin la diéresis, Les pronunciado como en alemán, ¿no? Con una E casi cerrada. Bueno, esa tierra tiene arsénico y quedó debajo de la capa que se depositó después en el Cuaternario, que fue la llanura. En el Cuaternario aparecimos nosotros, los seres humanos, claro, ¿no? Sobre la tierra. Entonces, cuando la gente extrae agua de pozo, en los lugares donde se extrae agua de pozo, sale el arsénico y, bueno, afortunadamente hoy existe... plantas no es muy barato, pero por suerte se puede hacer en ciudades pequeñas, por ejemplo, no sé, ahí en el centro de la provincia de Buenos Aires vos tenés en las escuelas, tenés una planta de ósmosis inversa y la gente va a la escuela a buscar con grandes bidones, cuando lleva a los chicos o los va a buscar a la escuela, retira el agua, hay dos canillas, una que es por ejemplo para baldear, que es la del agua de pozo, y otra que es la que viene de la planta de ósmosis inversa que eliminó el arsénico. Entonces, esa es la que usan para tomar o para no sé, lavarse los dientes o incluso hasta para lavar los platos, ¿viste? Porque si vos usás el agua de pozo para lavar los platos te puede quedar después para... Claro. Entonces, hoy se sabe mucho más de lo que se sabía antes, que la gente se empezaba... La Pampa, inclusive, ¿viste? Que la gente de la Pampa, no ya de mi generación, por ahí no de la generación más joven, pero la gente grande tenía los dientes manchados y no era de por afuera, era que en el crecimiento de los dientes quedaban como rayas, como los anillos de los árboles, ¿viste? Rayados. Sí. Y eso era justamente por el arsénico. Empezaba así, después aparecían manchas en la palma de las manos, en la planta de los pies, y después de 30, 40 años, porque es un problema crónico, la gente se puede morir de cáncer.
Sí. Entonces, es muy difícil después probar que el cáncer fue por eso, pero vos fíjate que no es casual, los oncólogos te dicen, hay cada vez más tipos de cáncer diferentes y más cantidad de cáncer. El tema es qué hacemos, así como con los agrotóxicos, con el... No, lo más importante, mira, lo más importante es... porque a veces yo, desde lo personal, veo, por ejemplo, los gobiernos, más que nada a veces, en este caso en el gobierno local, que puedo entender que tiene ciertos favoritismos y demás, pero que se niega. Yo no veo conciencia a futuro, salvo mira, en la medida que la gente ¿no? reclama, los gobiernos locales o no locales, digamos, incluso puede ser a nivel municipal, provincial o nacional, saben que si la gente se informa y la gente exige y no se cumple, no van a votar eso. O sea, es muy importante que la gente se informe y que haga lo que hizo este grupo de vecinos autoconvocados de ustedes, que se movió bien, porque cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, no conozco las características de la intendencia de ustedes exactamente, pero sé que lo que pasa en general cuando la gente se empieza a movilizar, ¿no? Yo le cuento, por ejemplo, acá los mismos vecinos autoconvocados pagaron de su pecunio con rifas y demás. Sí, son carísimos esos estudios. Que son carísimos, y el municipio, como contrarrespuesta, contrató un laboratorio llamado Ceprocor de Córdoba. Que capaz que dijo lo contrario. Y no sabemos, pero tiene algunos cuestionamientos bastante... Sí, esto pasa como, mira, yo por ejemplo hice mi segundo posgrado en evaluación de impactos ambientales, y a veces me pedían, pagándome lo que yo quisiera, que yo firmara, porque haciendo abuso de mi currículum, que yo firmara lo que ellos querían de una evaluación de impacto ambiental, y yo me negué. O sea, vos te podés negar, lo que pasa es que la gente a veces por plata hace cualquier cosa, ¿no? Por la plata baila el mono, decimos por acá. Seguro. Mira, estos grupos de lobos, la verdad que hizo muchísimo. O sea, yo realmente los aplaudo, porque yo sé que cuestan, estos estudios son estudios caros, y bueno, y los estudios independientes confirmaron lo que la gente ya medianamente sabía, ¿no? Pero era importante, o sea, en la ciencia vos tenés que probar las cosas. Yo me acuerdo, estudios despolitizados, como si... ¿Cómo? Estudios despolitizados, cuando el municipio dijo que contrataba a una empresa para hacer un estudio despolitizado, como si hacer política fuera malo, ¿no? Mira, política uno hace hasta cuando educa a sus hijos. Hasta cuando va al baño. Eso sería apartidario por ahí, pero no político, porque política se hace siempre, no, política no partidaria sería, ¿no? Algo así. La última de mi parte, digo, porque estaría muy bueno que las escuelas se sumen a la charla de hoy. Debería estar en algún auditorio usted hoy charlando. Mira, se pueden unir. ¿No? Los chicos hoy usan todos Instagram, que se unan, si no pueden en ese horario, porque están cenando, por la razón que fuere, que quede, va a quedar guardado va a quedar guardado en la cuenta de Instagram de Marucha, el laboratorio de Marucha, de Mara Rodríguez, de ahí, de la zona de ustedes, y después yo lo descargo, como hago siempre, y lo subo a mi canal de YouTube, porque a veces Instagram te cambia, vos pones el link, Instagram te cambia las condiciones, o no es el caso de Mara, pero me ha pasado con organizaciones de asociaciones por ejemplo, la vez pasada me enojé con una asociación de paisaje, que había hecho yo un vivo hermoso durante la pandemia, y primero lo pasaron a archivo, porque, no sé, cambiaron en la cuenta, qué sé yo, y después no lo encontraron, no se les perdió, se les borró, viste, no sé si bueno, no lo encontraron. La cuestión es que yo ahora, apenas pasa el vivo, yo lo descargo y lo guardo en mi canal de YouTube. Y eso queda público para el que lo quiera ver en el momento que quiera, ¿entendés? Bueno, ahora después de paso el link de Instagram, que estamos en el... Yo en YouTube estoy con mi nombre y apellido, en todo, yo uso YouTube, uso Instagram, con Guay Sirene, es la única que está al revés, Instagram, pero después uso también Facebook, pongo público todas estas cosas, uso Twitter y uso también LinkedIn. Por ahí Twitter a la gente no le gusta porque primero que, bueno, tenés que hacer un hilo porque no te entra todo en un solo espacio, y además es un chusmerío espantoso, y LinkedIn es muy profesional, y por ahí Facebook me dicen que es de vieja, bueno, por eso me abrí no hace mucho son tantas las redes sociales pero cosas que yo hasta me sorprendo, porque no hace tanto que lo tengo y tengo más de 7.500 seguidores, yo digo, no soy ningún influencer, ¿viste? Bueno, pero la gente se va sumando, y bueno, yo me alegra poder ser útil. Todo esto yo no lo hago por mí, porque cuando llegue el colapso de todas estas cosas, yo no lo voy a ver, ¿viste? Porque ya
viste, no sé cuántos años. Mira, a cómo va el planeta, uno nunca sabe lo que puede pasar. Bueno, estamos teniendo pero digamos, son... yo más que nada lo hago por mis hijos, por mis nietos y por mis alumnos, viste, por las futuras generaciones, porque esto así no se puede seguir, ¿entendés? No se puede seguir. Entonces, claro. Hay una última cosa que te quiero comentar que a la gente le va a servir. En pandemia salieron 2 leyes, yo tuve la suerte de que me convocaran y pude participar en el texto. Una salió en el 2020, otra en el 2021. Una es la Ley de Educación Ambiental Integral, que esa es más conocida, digamos, Mara la conoce porque es docente, que desde nivel inicial hasta nivel universitario, pasando por el inicial es el jardín, ¿no? Pasando por la primaria, la secundaria, el terciario, todos los contenidos tienen que estar, digamos, atravesados transversalmente por los temas ambientales. Sí. Y la otra ley es la llamada Ley Yolanda. Por supuesto tienen un número de ley, como todas las leyes nacionales, pero se la llamó Ley Yolanda, en homenaje a Yolanda Ortiz, que fue la primera secretaria de Ambiente, no solamente de la Argentina, lo que hoy es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, sino de toda América Latina. Hace 50 años, ella ya falleció, pero era una doctora en química, yo la conocí, muy autodidacta, que ella se dio cuenta que los plaguicidas hacían mucho daño y que los funcionarios tenían que formarse ambientalmente. Pues ella decía formación ambiental, porque cuando hablaba de educación ambiental a los funcionarios decía que en las reuniones, por ejemplo, ampliadas del ministerio, fue en la época del último gobierno de Perón, y ella comentaba esto y decía, bueno, pero nosotros ya fuimos a la facultad, porque obviamente había abogados, economistas, ¿viste? Sí, pero ustedes no saben nada de estos temas, decía ella. Claro. Y era la única mujer del gabinete, porque eran otras épocas. Claro. Y hasta Perón la escuchaba, ¿viste? Mudo con todo lo que ella decía. Y bueno, ella después al final, cuando cambió el gobierno y qué sé yo, se dedicó a trabajar en las ONGs, a ir a congresos. Yo me la crucé ya de muy mayor varias veces en congresos y siempre predicaba esto. Entonces, esta ley lo que dice la ley, hay que ver cómo se va a implementar, es que todos los funcionarios de los 3 poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, tienen que conocer los temas ambientales. Ya no puede venir un juez y decir, bueno, no le doy el amparo a los vecinos porque tengo amigos, porque tengo intereses, porque fulano me lo pidió, o porque me pagaron, o bueno, que eso no lo van a decir, por supuesto, o porque tengo, no sé, intereses en tal cosa. O sea, hoy eso va a ser punible. Y lo mismo de todos los niveles, ¿no? De las jurisdicciones, desde municipio, provincias y nación. Sí. O sea que es una ley, búsquenla, pongan Ley Yolanda en internet y la van a encontrar, ¿no? Uh-huh. Es muy interesante porque son 2 leyes relativamente nuevas, ¿no? Que surgieron en pandemia. Así que bueno, estamos en esta transición que hay que atravesar lo más rápido que se pueda. Ojalá. Bueno, muchas gracias por tu respeto, por dejarme hablar, Fernando. No, pero ojalá que la podemos tener acá en Lobos algún día. Podemos armar alguna charla. ¿Cómo no? Cuando quiera. Yo no sé si puedo ir hasta Lobos porque estoy re ocupada con 1000 cosas y soy grande, pero sí hago permanentemente webinares ahora viste que el Zoom, yo sé que no es lo ideal, pero además muchos lo odian porque, bueno, fue la cuestión obligada en pandemia, pero está genial, porque yo, por ejemplo, estoy dando un curso en el que Mara está participando, de comunicación ambiental a través de juegos, y ahora, gracias al Zoom, puede entrar gente de todas partes del mundo de habla hispana, ¿entendés? Uh-huh. Que antes no se podía cuando lo hacía presencial. Claro. Entonces, yo te ofrezco cuando vos quieras, me avisás y hacemos una transmisión en vivo y queda después subido a YouTube. Uh-huh. O la grabamos y después la subimos a YouTube, no sé, como ustedes quieran. Dale. No hay problema. Le mando un abrazo, muchísimas gracias por todo. Podés tutear, no pasa nada. Te mando entonces un abrazo a la distancia. Sí, yo te agradezco tu respeto, porque viste estos días por ahí me han llamado periodistas que me interrumpían todo el tiempo. Yo sé que el tiempo a veces de los medios es tirano, eso nunca se dijo, pero me hacían notas muy cortitas y me preguntaban y se contestaban ellos mismos. Entonces yo después le decía a la productora, ¿para qué me llamó? Claro. Pero bueno, la idea es esa, que hable lo que saben. Nosotros escuchamos y aprendemos y acotamos algo cuando podemos. Gracias, Fernando. Y bueno, después cuando me mandes el recorte yo lo voy a subir también a todas mis redes. Muchísimas gracias, Irene. No, a ustedes, un beso grande. Hasta luego. Suerte. Gracias igualmente. Chau. Ahí estaba Irene Weiss, en que hoy va a tener el vivo sobre agrotóxicos. Va a estar brindando una charla con la docente Mara Rodríguez.